Hola, buenos días. Aquí les voy a explicar cómo van a realizar ustedes el desafío 72 titulado Equivalencias, que comienza en la página 136 de su libro de matemáticas. En el pizarrón podemos ver las tablitas que se encuentran en la parte de abajo de la página 136, que está aquí, se llama múltiplos del metro. Y esta tablita que está en la página 137 que dice submúltiplos del metro. Vamos a comenzar con esa que es la consigna número 1. Dice, completen la tabla con base en la siguiente información. El metro es una unidad de medida que pertenece al Sistema Internacional de Unidades. La palabra metro viene del griego metrón, que significa medida. El metro es la unidad base que se emplea para medir longitudes. A partir de esta se forman otras unidades de medida, tanto mayores llamadas múltiplos como más pequeñas llamadas submúltiplos. Y se encuentran las tablitas. La primera tablita que nos encontramos es la de los múltiplos y la segunda, que es la que se encuentra en la página 137, es la de submúltiplos. Lo vamos a llenar nosotros viendo esta parte de la página 136 que nos explica lo siguiente. Esta parte, ¿sale? Esta parte en particular. Dice, el metro es la unidad base que se emplea para medir longitudes. Eso ya lo leímos. Los nombres de esta unidad se forman por prefijos griegos, seguidos de la palabra metro. Y nos presenta aquí, deca 10 veces, hecto 100 veces, kilo 1000 veces, deci una décima parte, centi una centésima parte y mili una milésima parte. ¿Qué vamos a hacer acá? Ok. Aquí, después de donde dice decámetro, vamos a ir hacia abajo, ¿sale? Porque es lo que nos muestra estos símbolos. Dan significa decámetro, HM significa hecto, que dice acá, pero le vamos a agregar la palabra metro, hectómetro. Y acá KM es kilómetro, ¿sale? Y son las dos palabritas que ya puse acá en el pizarrón. Ahora, aquí, ¿cómo lo vamos a llenar? Vamos a leer qué dice al lado de esas palabras. Al lado de la palabra hecto dice 10, dice 100 veces. Entonces son 100 metros. 100 veces el metro, 100 metros. Al lado de la palabra kilo dice 1000. Entonces, ahí vamos a poner 1000 metros. ¿Cómo le vamos a hacer con la parte de los submúltiplos? Donde dice decímetro, centímetro y milímetro. Al lado de deci dice una décima parte. Entonces, si yo agarro un metro, 1, lo divido entre 10, me va a dar como resultado 0.1 metros, porque eso equivale el decímetro. Ahora, centímetro dice que es una centésima parte, dividir 1 entre 100, lo cual nos va a dar como resultado 0.01 metros. Ya ustedes lo realizarán en casa. Una milésima parte nos dicen aquí, es 1 entre 1000. Si dividimos 1 entre 1000 nos va a dar como resultado 0.001 metros, ¿ok? Porque eso significa la milésima parte y de esta forma ustedes habrán completado estas dos tablitas, guiándose de la explicación y de lo que nos va diciendo el libro en esta parte. Ahora, regresemos a lo que está ahí en el pizarrón. Nos dice la consigna número 2. Yo aquí puse esta tabla para que ustedes puedan comprender mejor la tabla que se encuentra en la página 137, en esta tabla, ¿sale? Pero ahí ya les puse con punto decimal para que puedan entenderlo mejor. Si volvemos al libro otra vez, hay unos números que se encuentran en las casillas anteriores. Entonces yo lo que hice es pasar este número a la casilla donde está el número más grande. Pero para poder pasarlo solo le agrego un punto decimal. 43.5 es 43 decámetros con 5 metros, ¿sale? Y así puse todas las cantidades para que les sea más fácil realizar esta consigna. Ahora, aquí podemos ver que el largo de la tarima es 435
el largo de la tarima, 435 centímetros. El perímetro del salón lo encontramos en metros, que es 43.5 metros. De ahí dice distancia de la escuela a la papelería, que está en decámetros. Distancia de la escuela a la papelería, 43.5 decámetros. Y después dice la altura del bote de basura, lo tenemos de este lado, que está 435 milímetros. Y después tenemos la distancia de la escuela al zoológico, que está en hectómetros. Distancia de la escuela al zoológico, que es 43.5 hectómetros. Vamos con la primera pregunta. Dice, de las cosas que midieron, ¿cuál mide 4.35 hectómetros? Dice la pregunta A. Si ustedes observan la tablita, aquí dice hectómetros, pero no dice 4.35, dice 43.5. Entonces, si nosotros buscamos la cantidad que está más cerca del hectómetro, sin que sea esta, porque esta pues definitivamente ya se pasó, sería esta que está atrás, la distancia de la escuela a la papelería. Tenemos ahí 43.5. Para poder pasar esta cantidad hacia adelante, hacia el hectómetro, nosotros tenemos que dividir entre 10. Recordemos lo siguiente. Cada vez que yo quiero pasar ahorita vamos a ver todas las medidas, nos pide a veces que lo pasemos en la siguiente medida. Cuando vamos avanzando de casilla, las medidas son de números más grandes, por lo cual tenemos que dividir, a diferencia que si nos pidiera un número más pequeño, por ejemplo, de hectómetros a decámetros. Cada vez que vamos yendo hacia atrás tenemos que multiplicar por 10 por cada casilla que vamos avanzando. Pero en este caso vamos hacia adelante, vamos a pasar una medida pequeña a una más grande, por lo cual lo voy a dividir entre 10 porque solo estoy avanzando una sola casilla en las medidas de distancia, en este caso de metros, ¿no? Bueno, ahora 43.5 para pasarlo a hectómetros lo tengo que dividir entre 10. Voy a realizar esta división, solo esta división, para que ustedes recuerden cómo se realiza una división cuando hay punto decimal, ¿sale? Solo es la única ocasión que se les voy a demostrar. En las demás letras de las preguntas no se los voy a mostrar. Ya ustedes tendrán que hacerlo conforme a este ejemplo, ¿sale? ¿Cuántas veces cabe 10 en 43? Aquí 10 entre 40 yo ya sé que caben 4 veces, ¿sale? Por eso voy a poner el número 4 arriba del 3. ¿Por qué no lo pongo arriba del 4? Porque 10 entre 4 no cabe, es mucho más grande, cabe en 43, ¿ok? Multiplicamos 4 por 0, 0, 4 por 1, 4 y realizamos una resta. A 3 le quito 0, me queda 3, a 4 le quito 4, me queda 0, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Veo mi punto decimal aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo único que tengo que hacer es subir el punto decimal y continuar con mi división. Aquí tengo un número más. Este número más tengo que bajarlo hasta aquí para poder seguir realizando mi división. ¿Cuántas veces cabe 10 en 35? Cabe 3 veces. 3 por 0, 0. 3 por 1, 3. Y realizo mi resta. A 5 le quito 0, 5. A 3 le quito 3, 0. Y me queda 5. Para continuar dividiendo, yo ya tengo un permiso. Este punto decimal me da un permiso de poner un 0 acá abajo en mi residuo y continuar dividiendo. ¿Por qué? Porque ya tengo un decimal, un punto decimal y eso me permite sacar números decimales, ¿sale? Esto nos da permiso para poner un solo 0 a los residuos. Pongo un 0 y divido, ¿sale? ¿Cuántas veces cabe el 10 en 50? Cabe 5 veces. 5 por 0, 0. 5 por 1, 5. Realizo mi resta. A 0 le quito 0, 0. A 5 le quito 5, 0. Y hasta ahí ya terminó mi división porque tengo como residuo 2 ceros.
Entonces, quiere decir aquí que 43.5 decámetros, para pasarlo a hectómetros, ya lo dividí entre 10. ¿Y cuántos hectómetros tengo acá? Perdón, tengo 4.35. Entonces, la pregunta dice, de las cosas que midieron, ¿cuál mide 4.35 hectómetros? La respuesta es la distancia de la escuela a la papelería. ¿Sale? Esta sería mi respuesta. Ya hicimos la división y vimos que esta cantidad, al pasarla acá, queda como 4.35 hectómetros, porque eso es el cambio que hicimos. Entonces pondrían esto como respuesta, distancia de la escuela a la papelería. Vamos con la pregunta B. En la B nos dice lo siguiente, en el perímetro del salón, ¿cuántos decámetros completos caben? Buscamos el perímetro del salón y se encuentra aquí, perímetro del salón. Y está preguntando cuántos decámetros. Los decámetros son los números que tengo aquí enfrente. Entonces me está pidiendo pasar de metro a decámetros. Otra vez tengo que pasar una casilla hacia adelante. Cada vez que pasamos de una medida a una casilla hacia adelante, dividimos entre 10. ¿Sale? Entonces, para poder contestar la pregunta B, tenemos que dividir 43.5 metros entre 10. En la pregunta A ya les puse ahí el ejemplo de cómo se realiza. Ahora ustedes van a realizar solos esa división. 43.5 entre 10. La cantidad que salga aquí arriba sería en decámetros, pero ustedes no van a poner la cantidad entera, solo van a poner la cantidad antes del punto decimal, porque sería los decámetros completos. Si nosotros sacamos los decámetros completos, ya es antes del punto decimal, porque si ponemos el punto los números que van después del punto decimal son números decimales, no son números completos, ¿sale? Entonces van a hacer esta división y solo van a escribir los números completos que salgan de esta división en la pregunta B. Y ahí habrán contestado correctamente. Vamos con la C. En la C nos pide lo siguiente. Dice, en el largo de la tarima, ¿cuántos metros completos caben? Dice, en el largo de la tarima, ¿cuántos metros completos caben? Aquí tenemos el largo de la tarima y es 435 centímetros. Pero la pregunta dice ¿cuántos metros completos? Entonces me está pidiendo que de aquí lo pase no aquí, sino acá. 2 casillas más, de centímetros a metros. Si yo pasara de centímetros a decímetros, dividiría entre 10, pero no, me está pidiendo otra casilla más. Por cada casilla que yo voy aumentando al número que quiero llegar, son un cero que va aumentando. Aquí es un 0 y aquí sería una cantidad de 2 ceros. Sería la cantidad de 100, ¿verdad? Porque 100 tiene 2 ceros. Entonces, yo en vez de dividir entre 10, voy a dividir entre 100 porque estoy saltando 2 casillas, ¿sale? Voy a dividir entre 100 esta cantidad para poder pasarla a metros. Agarraría 435 entre 100 y realizaría la división, ¿sale? 100 no cabe en 4, ni 100 no cabe en 43. 100 cabe en 435, así que van a empezar arriba del 5, ¿sale? ¿Cuántas veces cabe 100 en 435? Aquí van a iniciar su división. Pero, ojo, la pregunta dice, ¿cuántos metros completos caben? Entonces, de lo que me salga en mi división, solo voy a anotar el número entero que me va a salir de acá. Por si lo sacan con decimales, los decimales ya no me los van a escribir. La respuesta está preguntando números completos, metros completos. Entonces van a poner la cantidad que les salga antes de que ustedes pongan un punto decimal. ¿Sale? Y eso sería la respuesta de la C realizando esta división. Bueno, pasamos a la pregunta D.
dice, la distancia de la escuela al zoológico es mayor o menor que 4 kilómetros. Si vemos acá, dice que la distancia de la escuela al zoológico es 43.5 hectómetros. Los kilómetros se encuentran aquí enfrente de los hectómetros. Y me está preguntando si es mayor o es menor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esta cantidad que tengo en hectómetros la voy a pasar a kilómetros. La voy a pasar de este lado. Como sabemos, aquí estoy avanzando solo una casilla. Entonces tengo que dividir entre 10. Porque solo estoy avanzando una casilla. 43.5 entre 10. Si al realizar esta división me sale un número entero y me salen otros decimales, quiere decir que esa cantidad es mayor que 4 kilómetros, porque 4 kilómetros sería 4.00, 4 kilómetros cerrado. Pero si al hacer esta división me sale un número con decimales, quiere decir que es mayor, que la distancia de la escuela al zoológico, ya pasándolo a kilómetros, es mayor que 4 kilómetros. Y van a explicar su respuesta que ustedes realizaron una división. De los hectómetros lo dividieron entre 10 para pasarlo a kilómetros. Y ahí supieron la respuesta. ¿Sale? Estas operaciones las tienen que realizar en su cuaderno. Vamos con la pregunta E. La pregunta E dice lo siguiente. ¿La altura del bote de basura es mayor o menor que 1 metro? Explica tu respuesta. Aquí tenemos la altura del bote de basura. Dice que es 435 milímetros. Y nos está pidiendo que comprobemos si es mayor o es menor que 1 metro, que está hasta acá. Entonces, tenemos que saltar 1, 2, 3 casillas. Acuérdense que por cada casilla es un 0 que le agregamos al 1 para poder dividir. Entonces, si son 3 casillas, tengo que dividir entre 1000, ¿verdad? Porque 1000 tiene 3 ceros por cada casilla que estoy avanzando, ¿no? Estoy avanzando 1, 2, 3, 10, 100, 1000. Tengo que dividir entre 1000. Entonces, esta cantidad la voy a dividir entre 1000. Y si tengo un número entero en esta división, quiere decir que es mayor. Pero si tengo un número menor, es decir, que no quepa ni una sola vez, entonces es menor que 1 metro. Aquí fácilmente me doy cuenta. 1000 no entra en 4. 1000 no entra en 43. ¿Y 1000 será que cabe en 435? ¿O no? Eso lo van a ver ustedes allá en casita. Hagan bien esta división. Y recuerden, si no tienen ningún número entero, quiere decir que la altura del bote de basura es menor que 1 metro. Pero si logran obtener 1 metro en esta división, pues es mayor, ¿sale? Y van a explicar su respuesta de acuerdo al resultado de esta división. Vamos con la pregunta F. La pregunta F nos pregunta, ¿cuál es la distancia de la papelería al zoológico? Aquí nos dice que la distancia de la escuela al zoológico es de 43.5 metros. De la escuela al zoológico. Pero dice que la distancia de la escuela a la papelería es 43.5 decámetros. Y aquí la pregunta nos está pidiendo cuál es la distancia de la papelería al zoológico. Bien, entonces lo que tengo que hacer es una resta. Pero para poder restar estas dos distancias, tengo que transformar una o pasarla para acá o al revés. Pero como aquí ya en lo que tengo de color naranja ya me ha indicado las operaciones que ya hemos realizado y aquí dice que esta cantidad ya la hemos pasado para hectómetros. Entonces voy a tomar eso, ¿sale? Si yo paso esta cantidad de hectómetros, ustedes ya debieron haber hecho esta operación en alguna de las preguntas y les debió de haber salido 4.35.
por lo cual yo ya solo voy a hacer la resta. ¿Sale? 43.5 hectómetros, le voy a quitar 4.35, ¿verdad? Que sería la distancia de la escuela a la papelería. Aquí tengo la distancia de la escuela al zoológico, aquí arriba. Y le voy a restar la distancia de la escuela a la papelería. La diferencia que me salga en estas cantidades es lo que hay de distancia entre la papelería y el zoológico. Bueno, las dos cantidades aquí ya las tengo en hectómetros. Agrego un 0 al número de arriba para poder realizar mi resta, ¿sale? Los ceros del punto decimal hacia la derecha, si pongo ceros no pasa nada, solo me ayuda a realizar mi resta, no modifica mi resultado. Esto es lo que tengo que hacer para poder realizar la resta, ¿sale? Entonces, a 43.50 hectómetros le voy a quitar 4.35. A 0 no le puedo quitar 5, ¿verdad? Ustedes van a tener que hacer sus respectivos préstamos, ¿sale? Para poder realizar esta resta. Lo que les salga de resultado en esta resta es la respuesta de la pregunta F. Sería la distancia de la papelería al zoológico en hectómetros. Recuerden, porque esta cantidad la pasamos a hectómetros para poder realizar la resta. Entonces, mi resultado va a ser en hectómetros. No vayan a poner metros, porque no son metros, ¿verdad? Son hectómetros. Y de esta forma habrán terminado la consigna número 2.